error, aunque no lo logramos ubicar a veces, el mayor error, el mayor acontecimiento, lo que más nos cuesta predecir dentro del mercado a las personas que están iniciando, es saber identificar si el precio del mercado el día de hoy va a subir o si el precio del día de hoy va a bajar. Normalmente la mayoría tiene mucha confusión en eso. Entonces, esta clase va a ir de dos cosas específicamente, sea una persona que está iniciando hoy en el mundo del trading o sea una persona que lleve tiempo, porque a pesar de que hay personas que ya tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años haciendo trading, aún pueden conocer la dirección del mercado. Entonces, basándonos en esto, vamos a hablar directamente al punto que vamos. Y ustedes dirán, y muy posiblemente digan, esto es básico, Asdrúbal, esto ya yo lo sé. Y yo te hago la pregunta, es, si tú ya sabes el concepto que hoy en día te voy a explicar, dime cómo está tu cuenta de banco y cómo está tu cuenta de trading. Porque saber y no hacer es no saber. Cuando usted sabe algo, usted lo aplica. Usted no va a estar por ahí inventándose cosas si usted no va a estar haciendo resultados si usted no tiene la información, si usted no lo sabe. ¿Bien? Entonces, más o menos, ese es el primer punto para que tengan en cuenta, hablaremos de lo que sería la estructura, la dirección. Bien, en esa dirección ya hemos hablado en otras ocasiones, pero igualmente lo vamos a repasar. Simplemente existen dos, o mejor dicho, nuestro enfoque es conocer dos. La clase va a ser compartida en dos sesiones. La primera es entender qué es la estructura y la segunda es cómo alinear esa estructura para tú saber si vas a comprar hoy o vas a vender. Porque falla en la alineación de la estructura. Es muy común fallar en la alineación de la estructura. Entonces, entendiendo el primer principio, bien, vamos viendo que la primera dirección que podemos tener podría ser lo que sería o se podría identificar como la estructura de mercado bajista. Una estructura de mercado bajista está conformada por dos cosas y es impulsos y retrocesos. Siempre vamos a tener ese concepto. Llámese como se llame o nombre que tú le quieras dar, da exactamente igual. Si tú al impulso le quieres poner piedra, papel o tijera y el retroceso le quieres llamar botella de agua, da igual. El nombre siempre, el movimiento siempre va a ser y lo mismo, es decir, un movimiento fuerte hacia cierta dirección, luego de un movimiento fuerte hacia cierta dirección va a existir un movimiento correctivo. Por eso siempre digo, el mercado nunca se va a sentir, sino que siempre el mercado va a haber un movimiento correctivo para que el mercado pueda crear y poder movilizar otro movimiento fuerte, luego movimiento correctivo y a ese impulso, a ese movimiento fuerte y movimiento correctivo es lo que nosotros vamos a denominar impulsos y retrocesos dentro del mercado. Bien, simplemente identificar impulsos y retrocesos. ¿En qué pasa que nos identificamos con esos impulsos y retrocesos? Movimiento de impulso y movimiento de corrección dentro del mercado. Simple y sencillo. Dirás, Andrés, bien, esto es básico, todos sabemos que existe una estructura de mercado bajista, sí, pero ¿sabes identificar la dirección correcta o no la sabes identificar todavía? Entonces, primera parte, para poder identificar esto y es conocer nuestra dirección en diario. Siempre lo vamos a marcar en diario. La primera base fundamental es entender el concepto diario. Te voy a hablar de dos conceptos, ya lo dije. Primera parte, primera estructura y segunda parte, la temporalidad con la que tú puedes saber si esto va a seguir subiendo o va a seguir bajando. Entender que esto que te estoy explicando acá, como lo vas a ver en diario, sucede en 1 minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, en 15 minutos, en 1 hora, en 30 minutos, en 2 horas, en 4 horas, en diario, en semanal, en mensual, en anual y en ciclos. Es decir, el mercado es fractal, por consecuencia, todo lo que yo te expliqué en este preciso momento acerca de la estructura de mercado lo vas a ver identificado en todas las temporalidades que podamos ver. Entonces, al tener solamente dos movimientos, como un movimiento fuerte y un movimiento de corrección, un movimiento de impulso y un movimiento de retroceso, nos vamos a basar para poder conocer la dirección en como si esto fuera una escalera. Es decir, vamos a basar estos movimientos en bajos más bajos y en altos más bajos para poder reconocer una estructura de mercado, en este caso bajista. ¿Quién nos va a entender esto? Es que nosotros para poder iniciar y poder reconocer una estructura de mercado, vamos a necesitar, chicos, la dirección que va a pasar.
vamos a necesitar ver un movimiento con dirección, un movimiento fuerte, un volumen. Podríamos colocar acá tres velas, si puedes decir, velas de dirección hacia determinada zona, volumen muy fuerte hacia una zona, para luego poder considerar un movimiento de corrección, retroceso, para volver a generar el mismo sesgo movimiento con volumen hacia zona contraria, retroceso nuevamente, movimiento volumen, zona contraria, movimiento volumen, y vamos a tener otra vez retroceso, movimiento de volumen. Bien, no te preocupes que ya te lo voy a explicar cómo identificarlo en el mercado real, cómo identificarlo en el punto real y todo eso vamos a verlo en esta clase, pero tienes que aprender a tener paciencia a la hora de la información, porque a veces se impacienta, a veces ¿sabes cuál es el problema? Es que creen que saben y al querer que saber, lo que hacen es acelerarse y no esperan la información que tienen que estar esperando. Entonces, primer punto, para yo considerar un impulso, todo movimiento fuerte que podemos denominar movimiento fuerte, ¿a qué vamos a denominar movimiento fuerte? Vamos a denominar movimiento fuerte o impulso solamente aquella zona que tuvo la capacidad de crearme una ruptura de estructura. ¿Qué significa una ruptura de estructura? Un movimiento donde tuvo la capacidad eh, de romper una zona, de romper un precio máximo y un precio mínimo de mercado. Entendamos que el mercado tiene un alto y este alto sería un bajo. Para yo poder reconocer que este alto y este bajo, que esto sea un alto, para reconocer que este concepto sea alto y reconocer que este concepto sea un bajo, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que estar viendo yo para reconocer este concepto? Que reconocer que este sea un punto alto, un punto bajo. Simplemente debería yo reconocer dentro del mercado algo como esto en mi zona anterior. Este es el primer concepto para reconocer. Es decir, antes para yo poder identificar si el mercado realmente es un punto, una estructura bajista o alcista, necesito lo que sería identificar un movimiento fuerte donde el mercado me genere el primer concepto que vamos a reconocer, que aquí que se va a conocer por ser quiebre, estructura o boss. Es decir, el impulso crea un boss hacia alguna dirección, sea alcista o sea bajista. En este caso le estoy explicando el concepto bajista, pero luego vamos a pasar a ser alcista para que me captes el concepto. Tengo un alto, este alto por consecuencia me genera un bajo. ¿Y qué va a pasar a partir de ahí? Vamos a ver movimientos de corrección, es decir, lo primero que yo necesito identificar es movimiento de fuerza, que va a ser impulso. Lo que conocemos por ser movimiento fuerte. ¿Qué tiene que tener para nosotros validar movimiento fuerte? Tiene que existir este concepto que llamamos quiebre estructura. Ruptura de un punto anterior, es decir, si la estructura venía siendo alcista o la estructura venía de una acumulación o la estructura venga de lo que venga, yo necesitaba venir marcando y la zona anterior y que el mercado me genere un movimiento de volumen. Automáticamente este movimiento de volumen se nos va a significar a nosotros movimiento fuerte. Pero ¿cómo vamos a hacer ese movimiento fuerte real cuando el movimiento es con vela, no con cuerpo, no con mecha, sino con vela? Es decir, hace la ruptura de estructura con vela, nos confirma esa dirección del mercado y adicionalmente a eso rompe estructura. No podemos considerar un movimiento fuerte, una zona que el mercado hace como, por ejemplo, este. Vamos a poner que este movimiento no lo puedo considerar un movimiento fuerte. ¿Por qué no puedo considerar este que está acá, este que le estoy hablando, este que acá, el último que querés? ¿Por qué no puedo considerar este movimiento fuerte? ¿O por qué no puedo considerar este concepto un impulso? ¿Quién sabe por qué ese concepto no lo puedo considerar un impulso? Chicos, esta clase se las voy a dejar lo mejor que ustedes necesitan para que apliquen esta semana. Les voy a dejar toda la información que ustedes necesitan para que apliquen esta semana. Pero presten atención y calquen la zona, ¿bien? Exactamente. El concepto no rompe estructura. Al no hacer la ruptura de estructura, no lo podemos considerar como un movimiento fuerte a alguna dirección. Es decir, no podemos considerar este punto como un punto alto y un punto bajo por el primer concepto. No genera una ruptura ni de nuestro último punto máximo, bueno, de nuestro último punto mínimo en este caso. De lo que nosotros vamos a denominar punto mínimo y punto máximo. El punto mínimo y punto máximo va derivado de lo que sería un fractal.
Y vamos a considerar punto mínimo y punto máximo. Vamos al segundo concepto. Vamos aquí a definición. Primer concepto a definir. Voz. Ese es el primer concepto a definir. ¿Qué significa voz? Ruptura de estructura. Es decir, movimiento fuerte a alguna dirección. Eso significa voz. Segundo concepto que voy a definir aquí, impulso. Impulso, ¿qué es un impulso? Movimiento de volumen. Impulso. Movimiento de volumen a una dirección que crea quiebre, que crea un voz. Ya definimos voz, así que ya vamos a lo que sería que crea un voz, que crea un quiebre estructural. Bien. Bien. Movimiento de retroceso. ¿Qué significa un retroceso? Una corrección del precio anterior. Es decir, el retroceso jamás y nunca debería retroceso. Jamás debería ser el retroceso por encima de la zona anterior. Es decir, movimiento correctivo. Movimiento correctivo a la zona anterior. Bien. Dato interesante. El impulso siempre crea voz. El retroceso, estoy escribiendo rápido, chicos, así que el retroceso nunca debe hacer voz. Solo llegar lo más cercano a nuestro punto anterior. Sé que esta clase no lo van a ver muchas personas. Yo estoy claro, estoy haciendo una clase, chicos, que no es lo que la mayoría de las personas buscan en redes sociales, por ejemplo, como YouTube, porque esta clase va a quedar para YouTube. No es lo que tú quieres escuchar, no te gustaría que yo te hable aquí solamente de posiciones, ganancias y todo lo demás. Pero acá mi intención en esta clase es que tú realmente entiendas el concepto, que por esta misma clase en cualquier academia de afuera te van a cobrar 500, 1000, 2000, 3000, 4000 dólares para enseñarte este concepto, que si tú lo aprendes acá, lo aplicas y tranquilamente puedes ganar. Sería teniendo este concepto, vamos a denominar dos conceptos más, que va a ser, que es un mínimo, mínimo de mercado, que es lo que es un concepto mínimo, y que es un máximo. ¿Qué es un concepto de mínimo? Mínimo es el precio mínimo, es el precio más bajo, vamos a poner acá, el precio más bajo que cotiza mi mercado o mi activo. Bien, máximo, el precio que cotiza, vamos a cambiar la palabra que cotiza, precio más alto que cotiza, no cotiza, que vale, vamos a poner que cuesta mi activo. Bien, para que me capten la idea. El valor, porque la final no es simplemente nos convertimos en comerciantes. Bien, conceptos a punto interesante a tener en cuenta. Estos conceptos valen oro, chicos, literalmente. Entonces, si nosotros empezamos a marcar de esta estructura de mercado que está acá, vamos a empezar a identificar que este concepto es un impulso porque vemos una ruptura de estructura. Al haber una ruptura estructural, automáticamente se nos abren dos conceptos que son el precio mínimo y el precio máximo. ¿Qué significa que quiere decir el precio mínimo y qué quiere decir el precio máximo? El precio máximo es el precio máximo que tuvo de valor ese activo. Si estamos hablando del euro dólar, si estamos hablando del oro, el precio de mayor valor que logró obtener ese activo durante un determinado tiempo. Si, por ejemplo, vamos en este preciso momento acá al activo del oro, nosotros podemos definir que este concepto que está aquí arriba, este precio que tenemos justo en esta zona, ¿cómo podríamos dominar este concepto? Aquí, justo aquí, 4642. Ese concepto, ¿qué es lo que podemos dominar con ese concepto? Si nos vamos a dar cuenta, tenemos un concepto clave allí y es un concepto que se va a denominar máximo. En este caso es un concepto especial. ¿Y por qué especial? Porque es primera vez que el mercado genera este precio máximo en la vida. Es decir, de toda la existencia que ha pasado dentro del oro, es la primera vez que el oro llega a ese valor, a ese precio, a 4642, por lo cual se considera un alto, en este caso histórico, porque el oro nunca había valido tanto. Alto
histórico. En este caso es caso especial porque la mayoría de las veces nunca ha llegado a ese punto. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es el precio mínimo que cotizó la semana pasada? Toda la semana pasada, de lunes a viernes, hoy estamos en viernes, ¿cuál fue el precio mínimo que cotizó el mercado de la semana? Vamos a darnos en cuenta que el precio mínimo cotizado de la semana es este que está acá. Precio mínimo. Y vamos a tener mínimo que cotizó el mercado. ¿Qué nos ayuda el precio máximo, el precio mínimo del mercado? Simplemente a poder marcar la trayectoria o nuestra zona donde nosotros nos vamos a enfocar, que es lo que nosotros vamos a reconocer por ser un fractal, sea un fractal alcista o sea un fractal bajista, sea para compras o sea para ventas. ¿Ok? Entonces, ya basándonos en ese primer punto, bajamos acá. Tenemos un punto máximo, que es el precio de mayor valor que tuvo el mercado ese día. Puede ser ese día, puede ser esa semana, puede ser esa hora, puede ser esos 15 minutos, puede ser ese mes, puede ser ese año. Lo importante es que es el precio máximo que el mercado cotizó. Luego vamos a tener, y chicos, realmente presten atención, tomen apuntes, tomen captura de pantalla, porque cuando pase ahorita a ejemplos, a temporalidades, estos conceptos van a estar sí o sí. Esto no es negociable. Bien, abajo tenemos lo que se conoce por ser el precio mínimo cotizado dentro del mercado. Este concepto que está aquí. Que es el menor precio que llegó a valer el mercado durante un determinado tiempo. Mínimo. ¿Bien? Mínimo cotizado dentro del mercado. Tener estos dos conceptos automáticamente es lo que nosotros vamos a reconocer, este máximo. Y punto importante, ¿cómo reconocemos un máximo? ¿Cuál es la consecuencia de crear un máximo? El máximo se crea por consecuencia de hacer una ruptura de estructura, es decir, por la creación del impulso. El impulso se marca a partir del punto máximo que tuvo la capacidad de hacer una ruptura de estructura. Hay gente que llega y hace esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá diferente. Ve esto que está acá, hace esto y llega y me marca el máximo justo aquí. Chicos, este concepto que tenemos acá no es un máximo. ¿Por qué no es un máximo? Porque el máximo es el movimiento completo que tuvo la capacidad de hacer una ruptura de estructura. Desde dónde nace, el máximo se define desde dónde es el nacimiento hasta dónde termina y el mínimo dónde termina. Es decir, si nosotros vamos a un árbol, desde dónde, cuál es el precio, en este caso está bajista, pero si hablamos a un árbol, sería desde cuáles son las raíces, el mínimo son las raíces, dónde está la raíz más baja que está por debajo de la tierra, y cuál es la última hojita del árbol, la última del árbol. Ese es el máximo y el mínimo donde cotizan los más bajos que tengamos el fondo y lo más alto que podamos tener el precio. La capacidad de hacer un movimiento hacia la ruptura de estructura es lo que validamos como máximo o mínimo. Yo no puedo considerar que el tamaño total de un árbol es donde yo veo a la raíz del suelo, porque realmente el árbol tiene lo que sea raíces y llega mucho más abajo. Sucede exactamente el mismo concepto con una estructura. Para yo poder definir con exactitud cuál es mi máximo, yo tengo que irme al punto máximo que cotiza el mercado que tuvo la capacidad de crearme ese impulso o ese volumen completo dentro del mercado. Es importante porque mucha gente falla ahí. Una vez que tenemos eso, vamos a tener un movimiento correctivo que vamos a denominar retroceso. Datos interesantes para el retroceso es que el retroceso jamás y nunca, jamás de nunca debería ser una ruptura de estructura. Cuando tú me haces este movimiento acá y tú me dices que el máximo rompió la estructura, que tú me dices acá, el retroceso hizo la ruptura de estructura, que mucha gente falla aquí, hace la ruptura de estructura, estás bien equivocado porque no supiste marcar la estructura como tiene que ser. Simplemente es una tomada de liquidez de nuestra zona anterior. Cuando yo aprendo a definir, fíjense porque este dato es interesante, cuando yo aprendo a definir de manera correcta dónde es mi máximo y cuál es mi mínimo, cuál es mi precio alto que cotiza el mercado y mi precio mínimo, no voy a caer en la pequeña trampa de los supuestos falsos rompimientos. Denominemos falsos rompimientos. Hay personas que dicen que existen falsos rompimientos. No existen falsos rompimientos, se los digo. Falsos, falsas rupturas o falsos bots. No existen falsos bots. No existen.
Existe mala lectura dentro del mercado. Si usted, por eso siempre soy muy hincapié en este tipo de clases, ¿por qué? Porque muchas personas creen saber hacer trading, pero cuando están en el gráfico no saben interpretar absolutamente ningún tipo de precio en los mercados. Por consecuencia, dicen que falta ruptura, no hay falsa ruptura. Tú entendiste el precio de mala manera, te pusiste a operar en 5 minutos, no entendiste cuál era tu máximo y tu mínimo y por eso el mercado te dio una pérdida. Hazte responsable de las cosas que tienes que hacerte responsable. Un concepto importante, el precio máximo, es que perdón, del retroceso, del movimiento correctivo, es que el movimiento correctivo nunca rompe la zona anterior. Al contrario, llega a cotizar lo más cercano a nuestro precio anterior. Para que nos vamos a un punto más claro y fácil, supongamos que el dólar, hablemos de pesos colombianos para que me capten el concepto, el dólar está valiendo 4.200 bajo el punto de abajo, punto bajo, el precio bajó a $3.500, a 3.500 pesos colombianos por dólar, precio vuelve el dólar a subir a $4.100, a 4.100 pesos por dólar, y el precio vuelve a bajar a 4.000, a 3.400 por dólar. Esto es una estructura, en este caso, de mercado bajista, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Una es que tenemos un punto máximo y un punto mínimo. ¿Y por qué les digo y por qué soy tan hincapié en este concepto? Porque cuando tú defines este concepto, tú vas a ver, a identificar a dónde viene el retroceso, dónde potencialmente puede ser un retroceso, 4.100 en este caso, para tú beneficiarte, ojo, dato interesante, tú beneficiarte y sacar el beneficio a través de tu estructura de mercado, simplemente incluyendo este concepto, puedes vender lo más cercano a tu zona anterior y poder aprovechar de ese nuevo movimiento de impulso para así poder sacar un beneficio. El impulso, por consecuencia, siempre, de lo siempre, crea un nuevo precio mínimo, es decir, un nuevo precio mínimo de cotización, y por consecuencia nos crea lo que sería un nuevo pozo. En la mayoría de los escenarios, esto lo tiene que generar. No puedo considerar un impulso hasta que no vea el quiebre de estructura, ese es el primer dato, no puedo considerarlo como impulso. ¿Ok? Ahora, les voy a dar una clave fundamental que la mayoría de las veces no lo he dicho en ninguna parte. Por eso es importante prestar muchísima atención y ver cada uno de los contenidos. El tercer movimiento, ojo, el tercer impulso, vamos a poner acá, el tercer impulso, sí, para que tomen apuntes. Sí, y es el tercer movimiento, la mayoría, mejor dicho, voy a poner, es el mejor. En la mayoría de los escenarios, el tercer impulso va a ser el movimiento que mejor ganancias te va a dar. Si no lograste identificar el primero, no lograste identificar el segundo, espera el siguiente retroceso a tu zona anterior para poderte beneficiar de ese siguiente movimiento. Y aquí volvemos a ver identificar nuevo máximo de mercado. Digamos que en este caso el precio sube a 4.000 por dólar. Bien, no crea. ¿Qué vemos aquí, chicos? Creación de altos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada alto, en este caso, es más bajo que nuestra zona anterior. Dato interesante. Cada alto es más bajo que nuestra zona anterior. Cada alto se convierte en ser más bajo que nuestra zona anterior. Y el otro dato interesante de nuestra estructura es que cada bajo es directamente un bajo más bajo. Te voy a explicar cómo pudiste haber aplicado esto durante la semana y cómo pudiste haber sacado beneficio de esto. Porque esto lo apliqué yo con mis alumnos, con los que están dentro del programa Opera conmigo en la sesión de New York. Esto fue el concepto que aplicamos. Aquí no hay trucos. Este fue el concepto que aplicamos. Por consecuencia, nuestro resultado de la semana de 11% de beneficio. Aplicando lo que te estoy explicando en este preciso momento. Esto no es teoría, esto es aplicación del concepto. En Opera conmigo se aplicaron los conceptos y literalmente se ganaron. Y te voy a explicar, si tú solamente fueras dominado este concepto que te estoy explicando, tuviste que haber sacado esta semana profit. No sacaste el profit porque literalmente no dominaste los conceptos. Bien, listo. ¿Qué vemos? Vemos que el mercado retrocede, en este caso nos crea un precio alto más bajo que la zona anterior y a partir de ahí se vuelve a crear un nuevo impulso. El nuevo impulso va a crear un nuevo boss, va a crear un nuevo mínimo,
en la mayoría de los escenarios, este tercer impulso, el tercero en su escenario, va a ser un movimiento con mucho volumen bajito. Ese es un tip, porque si estás en el tercer movimiento, deja correr tu trade. En el tercer movimiento, deja correr tu trade lo máximo que pueda, porque te va a crear un movimiento bastante fuerte e interesante hacia la zona baja. Y en la parte de arriba va a volver a crear lo que sería bajo más alto, alto más bajo sería este punto que está acá. Bien, creo que aquí queda claro la tendencia de mercado bajista. Igualmente voy a explicar la bajista, pero queda claro la bajista. Vamos a gráfico, porque te vas a dar cuenta que solamente entendiendo este concepto, usted esta semana pudo sacar 5 operaciones en beneficio, solamente con este concepto. No tendría que haber pensado más. Es más, con un solo trade se fue hecho la semana. No lo aplicó porque usted cree que sabe y no sabe. Bien, chicos, tienen acá preguntas, aprovechen a preguntar antes de yo pasar directamente a gráficos. Voy a gráficos. Voy a pasar a ejemplos reales que sucedieron esta semana que se tomaron en vivo con la sesión, con los que chicos de Opera conmigo en la sesión de New York, para que precisamente tú puedas identificar los movimientos y tú también los puedas estar aplicando en tus próximas semanas. Es decir, a partir de este lunes. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Bueno, sienten en el chat de los que están todos claros. Chicos, pequeña pausa. Los que están aquí, felicítense, literalmente. Ustedes tienen el 99% de probabilidades de ser rentable. Ustedes tienen el 99% de probabilidad, no equivale que ya tengan que colocar las acciones, porque esta es la teoría. Tienen que aplicar el concepto que está acá, pero tienen una delantera por encima de 300 personas que supuestamente quieren ser trader y ni siquiera tuvieron la capacidad de conectarse a este tipo de clases. Y es una clase gratis. Se dan de cuenta cuando les digo, el contenido gratuito no se valora en la mayoría de las ocasiones. Y ahí se dan de cuenta ustedes. Bien, pasemos a gráficos y cómo lo pudiste haber aplicado esta semana desde tu gráfico y cómo tú fueras sacado beneficios simplemente aplicando el concepto. Porque te expliqué un concepto, simplemente la estructura de mercado bajista, y veamos qué fue lo que nos hizo el mercado durante la semana. Durante la semana inicia el mercado el día lunes, y lo primero que hace el mercado el día lunes es crear un precio máximo de cotización de la semana. Veamos que aquí el mercado nos crea un precio máximo a partir de la semana. Primer concepto, máximo semanal. Estaba aquí abajo, precio sube con mucha fuerza, veamos cómo sube el día lunes, específicamente el día lunes. ¿Y qué pasa después del día lunes? Después de esta subida inmensa que el mercado genera el primer día lunes, ¿qué podemos ver? Empezamos a ver que el mercado empieza a crear mínimos, es decir, a partir de acá se crea este movimiento que lo vamos a denominar primer concepto y primer movimiento de impulso. ¿Por qué vamos a crear este movimiento de impulso? Porque si detectamos la zona anterior, es decir, este punto, esta estructura que venimos acá, te va a dar un dato importante. Utiliza esta herramienta, este puntico. Puedes utilizar este puntico, puedes utilizar otro puntico, pero empieza a marcar. Empieza a marcar cada alto que veas. Está muy grande. Cada alto que veas, márcalo y ve marcando cada mínimo. Esto es un ejercicio brutal. Aunque ustedes vean que es sencillo, da fundamentos para conocer la estructura. ¿Qué vemos aquí? Estructura de mercado alcista. Lo puedes colocar de color verde si estás viendo la estructura de mercado alcista. Vemos bajo que nos crea un nuevo alto. ¿Qué pasó a partir de este nuevo alto que el mercado cotizó? ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Vemos movimiento de impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya viste este movimiento de impulso, tú subiste la dirección de la semana. Tal vez no tomaste el trade el día lunes, pero el día martes, entendiendo el movimiento de impulsos y retrocesos, tú pudiste haber visto la corrección de mercado. Movimiento de impulso que crea el mercado, que genera un movimiento de retroceso. ¿Qué vemos? Máximo cotizado y aquí tendríamos mínimo cotizado. Vamos a ponerlo por aquí porque no lo puedo hablar por allá. Mínimo que cotiza día lunes. Creo que este fue el día martes. Bien, mínimo. Bien. ¿Qué hace el mercado? El mercado tiene la obligación, no la obligación. Debería, según nuestra teoría, según lo que nosotros estudiamos y aprendemos, este mercado debería crear un retroceso. Recuerda que el tercer movimiento es el más importante.
debería crear un retroceso, es decir, vuelve a venir a crear un precio máximo, posiblemente el primero no te des de cuenta, posiblemente el primer escenario no lo entiendas. ¿Por qué? Porque nos has acostumbrado, sin embargo, si le preguntan, miren chicos, esta posición que ustedes ven acá, si ubican esta posición, si ven este tren que está acá, este tren que está acá. Si ustedes van con mis alumnos de lo que operaron conmigo en la sesión de New York o mis alumnos del intensivo, te van a decir que esta zona la tomamos. ¿Cómo sabemos que la tomamos? Venimos para acá. Esto fue exactamente día martes y vamos a ver el martes. Nuestra bitácora, día martes, en el eurodólar se tomó esta operativa. Acá está el gráfico. Esta fue la posición del antes, donde teníamos el punto de toma de liquidez. ¿Y qué pasó? El antes y veamos el después. Toma de liquidez y el mercado nos cumple 1 a 3 dentro de nuestra bitácora. Fíjense cómo se tomó la operativa. Pero ¿por qué sucede? Asdrúbal, ¿cómo sabías tú que el precio iba a bajar? Asdrúbal, tú eres mágico, te avisan de Wall Street que tú tienes que el precio va a bajar. No. Simplemente entiendo cómo funciona la estructura de mercado de forma correcta y entendiendo la estructura, simplemente aplico el concepto y ustedes ven cómo funciona. ¿Qué vemos? Este es el análisis del antes y este es el análisis del después, que los chicos que operaron conmigo, los que se inscribieron a operar conmigo en New York, sacaron una posición en beneficio el día martes. ¿Entendiendo qué? Entendiendo el concepto que les estoy explicando. Impulso, yo identifico que el mercado hace una corrección que crea un retroceso, en este caso sería este llamado retroceso, bien, y a partir de aquí, con ciertas confirmaciones que veo aquí para tomar operativa, en este caso este movimiento fue con una noticia, el mercado nos vuelve a crear y nosotros nos beneficiamos del impulso. ¿Qué terminaba pasando, chicos? Si nosotros, lo que nosotros fuéramos dejado este trade, solamente este trade, miren esto, con lo que te estoy explicando, dejamos el stop loss por encima de la zona de 10 pips. Esa es la posición. Acá tienes el antes, acá tienes el después. No hay nada oculto. Todo está súper claro. Bien. Si yo fuera dejado hacer trade corriendo durante toda la semana del día martes, yo me fuera sacado en beneficio y todos los alumnos se fueran sacado en beneficio, aproximadamente 8% en beneficio. Solamente con un solo trade. Solamente aplicando una teoría. Sin estrategias locas, sin herramientas locas, solamente los conceptos de impulsos y retrocesos. No hagas tu trading difícil. Haz tu trading simple. Mientras más simple, más funciona. Bien, tal vez el primer movimiento no te diste cuenta. Si te das cuenta, este preciso punto, este primer impulso, es el impulso número uno. Tal vez no detectaste el primero. No pasa nada. Pero veamos que el mercado nos pega un siguiente impulso. Este siguiente movimiento hacia la zona baja. Y aquí lo deberías reconocer porque este siguiente punto nos crea, chicos, como tal, otro precio mínimo que cotiza dentro del mercado y nos crea otro quiebre de estructura. Nos crea un bot de venta. Al crearnos este bot de venta, muchachos, ¿qué tenemos? Siguiente movimiento, siguiente impulso. Lo más lógico que yo debo hacer, siguiente impulso, es esperar retroceso, corrección a mi zona anterior, corrección a mi zona anterior, para volver a ejecutar el trade en ventas, que si yo a este trade que está acá, a la grabación, porque todas las sesiones quedan grabadas. Este tren que está acá, le voy a preguntar a los chicos de Opera conmigo, lo esperamos, no nos dio la confirmación del quiebre de estructura, por eso lo tomamos, pero nuestra posición del día miércoles era vender a partir de ese punto. ¿Por qué no lo tomamos? Simplemente porque nos faltó una pequeña confirmación de un minuto aquí para poder vender. Por eso no lo tomamos. Bien, se nos hizo muy tarde también. Segundo movimiento. Pero a partir de acá es donde se ve el movimiento fuerte, el movimiento interesante. Fíjense cómo se crea este movimiento bastante beneficioso del mercado hasta esta zona que está acá abajo. Segundo impulso, y vemos que entre el segundo y el tercero es un movimiento fuerte que si entendiendo la teoría que te estoy explicando, aplicas, pudiste haber sacado un beneficio de un 6% de beneficio. Es más, yo cerré este trade 6%. ¿Se acuerdan que se los dije, se los mandé al grupo, que el día miércoles creo que se los mandé al grupo que tenía el eurodólar ahí en ventas? Precisamente por ese movimiento. Yo terminé cerrando acá 6% el día jueves. Los alumnos lo vieron. Segundo movimiento, segundo impulso, pero fíjense dato interesante. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el tercer impulso? Ubiquen, ¿qué pasa en el tercer impulso? Primer impulso, segundo impulso, y el tercer impulso es el más importante o es el que más beneficio te va a dar siempre y cuando apliques. No pido, chicos, que esta clase, yo sé que esta clase no va a tener muchas vistas, yo la voy a subir a YouTube ahorita, para los que me preguntan, sí la voy a subir a YouTube. Yo sé que esta clase no va a pasar de las 1000 vistas, yo estoy claro en eso.
Pero lo que me interesa aquí es que se centra a ver esta clase, pueda aplicar los conceptos y empieza a ganar. Empieza a aplicar y empieza a ver resultados, porque esto que le estoy explicando es la base de absolutamente todo. Después de ir a aprender todos los otros conceptos. Swing low, swing light, todos los demás. Aprende todos los otros conceptos. No te va a dar tanto beneficio como que te aprendas él, porque este te da la dirección. Bien, ese movimiento te brinda el mayor beneficio. ¿Qué hacemos? Replicamos el movimiento. Movimiento, como es que es impulsivo, el tercer movimiento, se nos puede crear por un cuarto movimiento, que fue el que nosotros ejecutamos el día de hoy. Yo vendí hoy con los alumnos del programa si ustedes ven, perdón, de Opera conmigo, este fue el trade que se tomó justamente en la operación de hoy. 1 a 2, 2.50 cerramos el trade del día de hoy, que fue este trade que ustedes pueden visualizar acá. Este que está acá fue justamente este trade. Siguiendo exactamente la dirección de mercado. El mercado viene bajista, vemos retroceso justamente en nuestra zona anterior, y en este caso, como el movimiento del tercero es muy impulsivo, es muy agresivo, no podemos esperar retrocesos profundos a la zona, sino que esperamos retrocesos por menor de la zona. Y que vemos oportunidades de poder sacar un beneficio a partir de la zona. En este caso, nosotros operamos aquí y le sacamos 2% hacia la zona baja. El mercado que nos crea, chicos, el mercado nos crea un retroceso nuevamente al concepto anterior y vuelve a crear un impulso. Te estoy diciendo mentira, te estoy vendiendo humo, te estoy diciendo algo que no funciona. No, date cuenta que con lo que te estoy explicando aquí, si tú no ganaste esta semana plata, es porque tú no quisiste, literalmente. Ya tienes este concepto aplicado. Si lo empiezas a aplicar a partir de la semana que viene, es porque si no le ganas, porque no quieres. Y si te das cuenta, chicos, es el mercado está creando máximos y cada máximo que está creando el mercado es el concepto que tengo hablando. Máximos y esos máximos, fíjense, el primer alto, este primer alto nos permite definir la dirección. Tenemos en la parte baja un primer bajo, ese bajo nos crea un retroceso y nos viene a crear un alto, en este caso lo podemos ver más bajo que nuestra zona anterior, y volvemos a ver que el mercado nos crea los bajos, en este caso más bajos que la zona anterior. Todo lo que se mete en medio de la zona simplemente es bulla, porque si tú te entiendes la dirección tal cual como te la estoy mostrando, usted le saca beneficio. Tenemos alto más bajo, justamente en esta zona, volvemos a ver que este nos genera un nuevo bajo más bajo, que es este tipo de escenario, bajo más bajo, tercer movimiento, el que más le va a sacar beneficio, alto más bajo, bajo más bajo, máximos, mínimos en la parte baja y quiebres de estructura. Nuestro último mínimo momentáneamente es este. Nuestro último máximo momentáneamente es este que está acá. Nuestro quiebre de estructura, podemos darnos cuenta que este que está acá es un quiebre de estructura. Este que está acá es un nuevo quiebre de estructura. Y esta es nuestra dirección. Momentáneamente tendencia a mercado alcista. Toda la semana, mira, le pudiste haber sacado. Si entendiste el movimiento, yo tomé aquí un trade, dos trades, tres operaciones en continuación y sacar beneficio al mercado. ¿Por qué no se lo tomaste? Porque básicamente no entendías este concepto, pero espero y aspiro que esta semana estés más que preparado para poder entender este concepto y aplicarlo. Porque, chicos, escucharlo a mí en esta sesión, te aseguro que no te va a ser rentable. Escuchar esta clase, así se grabado ahorita en YouTube, no te va a ser rentable. Ya va, así como hacías, Robert, tú no estás diciendo, no estás aplicando una teoría y después no estás diciendo que no te va a ser rentable, porque es que la información, lo que yo te estoy enseñando, si usted no va y se pega el día lunes mejor dicho, usted no se pega mañana domingo a hacer análisis, a aplicar el concepto de lo que le estoy explicando, y el día lunes sentarse a operar los conceptos que estoy explicando, no te va a dar rentabilidad porque la información no es poder. Cuando tú hagas lo que yo te estoy enseñando, y tú te lo llevas al mercado y lo empiezas a aplicar, ahí es donde viene el resultado, ahí es donde vas a conseguir la rentabilidad. Deja de perseguir el propósito trading, deja de perseguir simples, deja de perseguir todo eso y siempre con una aplicación, porque a veces tienes la información pero no la apliques. Bien, dale, excelente Cristian por allí. El segundo retroceso o el primero. ¿Cuál es el primero? Primer impulso, yo no hablé de retroceso, dije, el tercer movimiento, el tercer impulso es el más fuerte. Impulso, retroceso. Nunca dije que el tercer retroceso es el más fuerte. Dije,
Por eso les digo, presten atención, porque el problema de la mayoría es que no prestan atención. Retroceso, nuevo impulso, segundo impulso, tercer movimiento, tercer impulso, es el impulso más fuerte. En ningún momento dije retroceso. Bien, capten atención por ahí. Bien, siempre estoy con usted. Acá me encuentro, perfecto. Gracias por la información de valor. Ese retroceso no fueron noticias. Sí, este retroceso de aquí fue noticias. Pero cuando tú entiendes la dirección, si tú te das de cuenta, por más que sean noticias, lo aprendes a operar. Por más que sea noticias, lo aprendes a operar. Esto fue en vivo, chicos. Esto está la clase grabada. Tengo la clase grabada, tengo el antes y el después de esta operativa y están los alumnos que operaron conmigo en la sesión de New York que si están aquí, te pueden decir que sí, que estos movimientos se tomaron. Esto te estoy explicando en Harmonic. Lo que estoy explicando aquí es en Harmonic Concept. A tiro rango te saca mucho porque es que tú estás ligando, chicos, si siguen haciendo ensaladas, vas a seguir perdiendo. Tú tienes confusión. Julio, tú tienes una confusión de conceptos en tener tantas personas de las cuales están aprendiendo. Yo no te privatizo. A mí me da igual eso. No me importa. O sea, hay 8.000 millones de personas. Pero mientras que usted esté escuchando a Juan, Pedro, Luis, María, José, Pepe de trading, usted va a seguir ligando conceptos de teoría de dos, va a seguir ligando todo ese montón de teorías y al final no vas a conseguir resultados. Claridad te lleva a resultados. Confusión te lleva a confusión. Mezcle y no va a conseguir resultados. Te tengo que ser sincero porque le pasa a muchas personas. Y te hablo de manera de mi persona. A mí me costó aprender porque yo creía que tenía que tener conceptos de millones de personas. Es más, me hicieron creer esa idea porque yo entré en una academia de trading. Y como yo estudiaba en una academia de trading, habían 30 educadores y yo quería estar con los 30 educadores aprendiendo. Hasta que apagué todas las voces y me centré en solamente una voz. Por consecuencia, entendí. ¿Cómo vas a decir, Tony, el fractal así para el mundo si yo veo aquí máximo y mínimo un fractal? Máximo y mínimo otro fractal. Máximo y mínimo otro fractal y máximo y mínimo otro fractal. ¿Por qué perdes? Porque no los aplicas de forma correcta. Opera conmigo en New York, los vieron como yo lo aplico. Por eso es que este no es un programa solamente de copiar y pegar señales. Es un programa donde operas conmigo amigo y sabes cómo lo hacemos. Bien. Entonces, pasamos al siguiente concepto, que es la estructura de mercado, en este caso alcista. Cuando hablamos de alcista, mismos conceptos, no se cambian los conceptos. Acá es más rápido porque ya tenemos los conceptos base. ¿Cuáles son nuestros conceptos base? Nuestros conceptos base son que el mercado nos crea impulso, pero para yo poder reconocer este impulso, ¿qué tiene que pasar? A ver, tengo un impulso, vamos a ver si me están prestando atención. Para que este impulso pueda ser válido como un impulso, ¿qué tiene que pasar? ¿De qué tiene que venir? ¿Qué tiene que acontecer para que eso realmente sea un impulso, muchachos? Exactamente, tiene que hacer un alto por encima de la zona anterior, es decir, el mercado tendría que haber venido de una estructura de mercado bajista, bien, haber creado esto, y generarnos un movimiento, en este caso alcista. En la mayoría de los escenarios, y dato importante, el impulso tiene que ser ruptura de estructura con cuerpo. Anoten eso con papel y lápiz. Busca papel y lápiz y empieza a anotar esto que les estoy explicando en este preciso momento, porque solamente eso vale oro. La mayoría cree que ver una ruptura, para que podamos contextualizar, un boss, y cree que es la mecha. La mecha no es quiebre de estructura, las mechas son tomadas de liquidez. Entonces, un boss válido tiene que ser con, con cuerpo de vela, no puede ser con mecha. En muchísimas ocasiones te va a pasar esto, que está aquí, y porque tú crees que esta estructura, vamos a ver, ¿ustedes creen que ahí la estructura de mercado está alcista o bajista? En este preciso momento, ¿ustedes creen que la estructura está de mercado alcista o bajista ahí? ¿Qué me dirían? Y acá es donde ustedes se basan en un concepto para poder ejecutarlo.
Bajista, bajista o uno rompe. Alza, alcista dicen algunos. Perfecto. Podríamos de cierta manera, esto solamente se lo voy a dar con concepto para que me capten la idea de lo que les quiero dar del tema del con cuerpo de vela. Acá podríamos decir que es una ruptura. Pero si este movimiento que nosotros estamos buscando que sea alcista, este que está acá, y este sea válido como una ruptura, nosotros tenemos que detectar que no sea, el mercado venga aquí con una mecha. Si la vela hace esto, puede ser una vela, pero si la vela hace esto y hace esto, lo más seguro es que te esté tomando liquidez. El concepto de liquidez no lo estoy explicando en este preciso momento, pero lo más seguro es que el mercado siga bajista, te tome liquidez de este punto máximo de tu fractal, porque interpretaste la lectura del mercado como no tenía que ser, era un máximo y este era tu mínimo, te tomó liquidez de tu zona anterior y sigue bajista. Es decir, Andrew, esto te lo estoy dando por precaución, porque este tipo de escenario te va a pasar. A mí me ha pasado cientos de veces, me comí cientos de stop loss, pero ¿dónde pasa esto? ¿Dónde pasa eso? Te lo voy a explicar. ¿Dónde pasa eso? ¿Por qué te confundes allí? Cuando usted se me va a operar en 5 minutos, en 15 minutos, en 30 minutos, y usted no define la estructura de mercado mayor. Yo tengo que definir la estructura de mercado mayor. Cuando usted define su estructura de mercado mayor, usted entiende la dirección. Ejemplo hipotético. Bueno, ahorita vamos al eurodólar. Ahorita vamos a aplicar ese concepto en el eurodólar. Mejor. Bien. Entonces, esta zona, si es un cuerpo, si es un bot, siempre y cuando el mercado lo genere sin esa mecha, sino con cuerpo de estructura válida. En ese momento se crea el cambio de tendencia, ese bot conocemos, y empieza a existir el precio mínimo de mercado y empieza a existir ese precio máximo de mercado. Este que está acá, precio máximo del mercado. Estas clases no son de las clases bonitas, chicos, de esas que ven en YouTube donde les cortan los espacios y donde les ponen gráficos y se los pasan para arriba y para abajo y se los editan todo bien editados, bien bonitos para que ustedes terminen comprando un curso. No, ese no es este tipo de clase, esta es una clase donde hay teoría, donde te explico cómo es. Yo no edito videos, yo como saco el video, yo lo subo allá porque considero que la explicación como tiene que ser, no trata de ser bonita, sino trata de que me entiendas el concepto. Por eso sé que estas clases no se ven tanto. Por eso es que normalmente estas clases tienen un precio. Por eso es que normalmente estas clases que valen un intensivo, valen una mentoría. ¿Por qué? Porque la gente ve este contenido gratis y no lo aprovecha. Entonces, tenemos mínimo, tenemos máximo. Lo lógico, una vez que tenemos máximo y mínimo, y en la mayoría de los escenarios no vas a poder detectar el primer impulso, no te pasa absolutamente nada. Si no identificas el primero, no pasa absolutamente nada. Con experiencia, ojo, dato importante, experiencia y conocimiento vas a empezar a identificar de forma fácil. Bien, ¿cómo yo identifiqué el del euro dólar para la tendencia de mercado bajista? Porque tengo mucho tiempo haciéndolo y por consecuencia para mí es fácil hacerlo. Bien, ¿qué viene? A partir de este movimiento, viene un movimiento correctivo, que es lo que vamos a denominar retroceso. El retroceso nunca debería superar la zona anterior. Ahora, te voy a dar un dato importante del retroceso, y por eso es que es importante ver las clases y entender todo, porque es que el retroceso siempre, 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 anota esto, debe bajar por debajo de la zona del 50%. Se me olvidó darte de titarita. Siempre tiene que bajar por debajo de la zona del 50% de tu fractal, es decir, por debajo del 50% de tu precio máximo y precio mínimo cotizado. Si no baja por debajo de la zona del 50%, no se puede considerar un retroceso válido, porque en la mayoría de los escenarios el mercado te va a hacer este tipo de puntos, va a hacer este ejemplo, va a hacer este movimiento, y te va a tener otro retroceso que sí va a terminar bajando por encima del 50% y va a dar la continuación. De tu fractal real terminó siendo este. Tú piensas que aquí el mercado te crea un quiebre estructural, no es un quiebre estructural, sino que simplemente fue un retroceso para acumular liquidez, dinero, money, cash por aquí, que algún otro día hablaremos Vamos a ver, yo voy a lanzar la próxima clase educativa y hablaremos de liquidez en vivo en el momento que esta clase empiece los 10K en visualización. En ese momento le lanzo la clase de liquidez, liquidez avanzada. Toma liquidez y genera un nuevo impulso, un nuevo precio máximo que cotiza
nos vuelve a crear un nuevo boss, nos vuelve a crear un quiebre de estructura nuevo, ¿bien? Nos vuelve a crear un fractal, un precio mínimo, un precio máximo, y podríamos estar esperando otra vez un retroceso por debajo de la zona de 50% y vamos a estar viendo nuevo impulso correctivo. ¿Y qué vamos a ver? El tercer impulso, en este caso, este tercero, en la mayoría de los escenarios va a ser un impulso bastante fuerte. En la mayoría de los escenarios vamos a ver este impulso y el proceso. Asdrúbal, bien, perfecto. ¿En qué temporalidad sucede eso? Chicos, usted busque este mismo concepto y por eso te va a pedir que por favor, mira, te lo voy a pedir de por favor, que yo no tengo que pedirte favores para que lo vayas a hacer, que de por favor te vayas a gráfico y vayas a comer gráficos sábado, domingo y lunes y te vayas a aplicar el concepto que te estoy explicando en 1 minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, en 15 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas, en diario. Y te vas a dar cuenta que funciona en temporalidades de mercado menor y funciona en temporalidades de mercado mayor. Chicos, olvídense de la temporalidad perfecta para operar, porque lo siento, les tengo que ser real en esta clase. A pesar de que esta clase es gratis, te tengo que ser real. No me gusta decirte las cosas a medias. Y es, las temporalidades no sirven. O mejor dicho, no existe la temporalidad perfecta para tomar una operativa. Tú te enfocas en detectar tu patrón de forma correcta y siempre y cuando el mercado te lo cumpla, tú ejecutas. Ahora, es que yo soy swing trading, sabes que vas a buscar el patrón en diario, 4 horas y 2 horas. Es que yo soy intradía, sabes que vas a buscar tu patrón en 2 horas, 1 hora y 30 minutos. Es que yo soy scalper, vas a buscar tu patrón en 30 minutos, 15 minutos y 5 minutos. Ya está. Las temporalidades simplemente definen el estilo de trader. Temporalidades definen estilo de trader que tú eres. No definen en lo absoluto la dirección, el patrón ni nada por el estilo. Las temporalidades definen si tú eres scalper, si tú eres intradía o si eres swing. Ya. No definen patrones. Sáquense el chip de las temporalidades. Si el que te vaya a hablar de temporalidades, te vaya a vender un curso de temporalidades, piénsatelo 5 o 6 veces si realmente te va a dar información buena. Chicos, te estoy siendo muy real en esta clase porque realmente lo que quiero es que tú le saques el beneficio de esta clase. Que la exprimas y apliques los conceptos y entre 3 4 5 días me mande, esta semana que viene me mande mensaje, el fin de semana que viene me mande mensaje. Profe, realmente apliqué los conceptos y me pasé la cuenta de fondeo. Me fondé con tanto. Le gané $2.000 al mercado en cuenta real, aplicando los conceptos. ¿Ok? Por eso es que soy directo, sin comillas, sin filtros, y no te digo las cosas como tienen que ser. Sería el fractal ese. Ahí se busca el orden block. Yo no estoy hablando de estructura, no estoy hablando de orden block que está ahí. El día que hablemos de orden block, tocamos el concepto de orden block. ¿Bien? Mm, no, no existen gráficos difíciles de leer. No tienes la habilidad hasta que no desarrolles la habilidad, porque para mí los gráficos no son difíciles. Porque yo tengo, chicos, no negocien el precio a pagar. El precio a pagar son horas y 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 meses y años practicando lo mismo. Si esto no sirviera después de 5 años haciendo trading, te lo aseguro que no pierdo mi tiempo aquí 2 horas explicándotelo. Si esto no sirviera, no me estoy aquí 1 hora, 2 horas explicando. Funciona, sirve, entiéndelo y aplícalo. Vete a la clase hasta que el cerebro, mejor dicho, todo lo que tienes que pensar mañana, tarde, noche, tiene que ser esta clase. Creo que la temporalidad cambia los TP y LCR en tiempo grande, lo más grande, claro. Pero es que por eso defines si tú eres intraday o eres intradía o eres scan. Bien. Entonces, vayamos a un mercado a definir este concepto. En este caso vamos a dólar JPI, dólar yen, USD JPI. Vamos a ver si vemos nuestra estructura de mercado en este caso. Y vemos claramente una estructura de mercado que se puede validar dentro de la semana. Acá estuvo por este lado bajista,
tenemos la estructura aquí, desde aquí es donde el punto nace. Bien, ¿cuál es el primer concepto que tengo que definir? Un impulso fuerte después de un movimiento bajista. ¿Qué voy a detectar, chicos? Dato importante, veamos. Tengo que ver un movimiento fuerte y una tendencia de mercado bajista. Entonces, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Qué estructura traemos aquí? Bajista, ¿cierto? Después de ese movimiento bajista, ¿qué sucede? Mínimo, máximo. Quiebre de estructura. Dos. Listo. Defino dirección. Ya ahí tengo dirección. Ya mi enfoque está en mi mínimo. Ahí se vuelve a ser mi enfoque mínimo. Y mi enfoque se vuelve a ser este máximo. No me centro en más nada. Ya tengo dirección. Ya no necesito identificar más nada. Por eso céntrense en un activo. Céntrense en dos. Y céntrense por exageración. Y por mucho que tú me digas, ah, Trubal, es que yo me gusta operar mucho, me gusta ver muchos activos. Por exageración, tres. Y deberías operar tres activos cuando tengas la suficiente conocimiento y experiencia. En mi caso, ya tengo 5 años haciéndolo, por consecuencia, ustedes ven que opero tres activos. Y a veces negocio en dejar de operar libra dólar y quedarme solamente con el euro dólar y el oro, literalmente. Mientras que usted tiene menos conocimiento, enfóquense en operar un solo activo o máximo dos, porque si aplica el concepto que le estoy dando acá, usted va a poder conocer la dirección diaria y va a poder sacar beneficio del mercado todos los benditos días. Entonces no necesitas dos, tres, cuatro, cinco conceptos, necesitas un solo activo. Definimos que tenemos un movimiento de impulso, un quiebre de estructura, un boss, perdón, un impulso. ¿Por qué este concepto se define impulso? Se define impulso porque vemos mínimo, crea un máximo y hace ruptura de estructura en nuestra zona anterior. Perfecto. ¿Qué esperaríamos para poder ingresar? Esperaríamos el retroceso, retroceso. Importante, ¿qué dije del retroceso? El retroceso siempre tiene que bajar por debajo de la zona del 50% de la zona anterior. Siempre tiene que bajar por debajo de la zona del 50%. Si no baja por debajo de la zona del 50%, no es un retroceso válido para yo poder considerar ese retroceso. Y a partir de ahí, ¿qué hace el mercado? Si yo aplico el concepto, tuve que haber comprado a partir de esta zona, me tuve que haber sacado el beneficio completo dentro del mercado de allí hasta la zona más alta. Pero esto para los que son intradía, este concepto que está acá, podríamos aplicar para el que es intradía, pudo haber dejado correr la operativa, mejor dicho, hasta, se puede sacar hasta 1 a 8, creo que mira, 1 a 6 por allí. Ahora, el que es scalper, el que opera en 30 minutos y 15 minutos, tiene el mismo movimiento, ya define la dirección acá, y empieza a ver el mismo concepto en 5 minutos. ¿Qué ves aquí en 5 minutos? Tal vez no veas el primer movimiento. No te queda claro el primer movimiento, retrocede el mercado, te genera nuevo alto, vemos nuevo impulso, nuevo retroceso, nueva zona para poder ingresar, nuevo impulso, nuevo retroceso, nueva zona para poder ingresar. Chicos, no es tan difícil. Ustedes se dan cuenta que no es difícil el trading. Lo hacen difícil porque si ustedes no aplican los conceptos, lo hacen difícil. Nuevo impulso, fíjate que el tercer impulso normalmente es el más fuerte. Vemos de estos impulsos a la parte baja, el primero que no logramos definir, el segundo que no logramos ver, pudimos entrar en el segundo, pudimos ingresar en el tercero o en el cuarto impulso. ¿Y qué hace el mercado? Retrocede a la zona, en este caso aquí, y sigue subiendo. Si tú entiendes el concepto que te estoy explicando, vas a buscar operar el segundo y el tercer impulso. Y en el tercero y el cuarto vas a querer dejar expandir esa zona, a buscar una posición con buen beneficio, porque entiendes el concepto de la dirección a través de impulsos y retrocesos. Esto es dirección, chicos. Y pasa en 5 minutos, pasa en 4 horas, pasa en diario. Si yo lo bajo hasta 4 horas, podemos definir en 4 horas. ¿Qué estructura tenemos aquí en 4 horas? Impulso, no, es que esto no funciona. Decime cómo es que tú me vas a decir que esto no funciona. Si defines en 4 horas, fíjate que pudiste haber vendido. Vendiste aquí, vendiste aquí, vendiste aquí, vendiste aquí. ¿Cuánto trade ganaste? ¿Cuánto trade sacaste ganado?
Un trade ganado, dos trades ganados, tres trades ganados, cuatro operaciones ganadas. Definiendo la dirección del mercado y entendiendo el concepto que te estoy explicando. ¿Qué necesita esto, Adrúbal? Es que esto no funciona, es que esto es muy difícil, que esto es complicado. No. ¿Sabes qué es complicado? Anda a preguntarle a mi sobrina que tiene 2 años, pregúntale si es complicado hablar. Todavía ella no sabe hablar. Pero ella no sabe leer. Pregúntale si es difícil hablar. Ella te va a decir que sí. Ahora te pregunto yo a ti, ¿es difícil hablar? Tú me vas a decir que no. ¿Cuál es la diferencia entre tú y esa persona? Simplemente que tú tienes tú tienes más práctica leyendo y hablando, y esa persona no tiene ningún tipo de práctica leyendo ni hablando. Lo difícil es la falta de práctica. Cuando usted no practica, es difícil. Cuando usted practica, no es difícil. Bien. Por eso el fractal de la estructura se cumple en todas las temporalidades. Exactamente. Así mismo es. Yo valoro muchísimo la información que tiene todo en su canal. Sí, Carolina. Hay que ver estructura, sí, perfecto. Sí parece magia. A veces esta semana me di cuenta, pero que funciona. Excelente. El oro se me hace difícil. No operes el oro. Si yo estoy operando el oro y se me hace difícil el oro, ¿por qué voy a operar el oro? Porque todo el mundo opera el oro. No. Vete al euro dólar, si lo ves claro en el euro dólar, opera. Es más, yo no sé qué haces tú operando el oro. No tiene sentido. No, es porque los demás operan, porque usted opera el oro. No. Opera el oro el que tiene conocimiento para poder operar. Si no tienes conocimiento, siéntate en un euro dólar. ¿Cuánto tiempo hasta que domine la estrategia, que domine los conceptos, que domines todo? En ese momento pasar a otros conceptos. Dejen de perseguir la plata, dejen de perseguir el dinero, porque el dinero y la plata vienen por consecuencia de entender los conceptos y aplicarlos de forma correcta. Por eso es que viene el dinero. El dinero no viene por querer tú perseguirlo. Mientras más persigues el dinero se te va más lejos. Yo no persigo la plata, yo no persigo querer ganar 10 millones mañana. Tengo una habilidad, chicos, que sé que a largo plazo me va a permitir conseguir más resultados. Y perfecciono mi habilidad. No estoy enfocado en hacer el trade perfecto. Yo puedo meter un trade en este preciso momento, ponerle aquí este trade, teniendo el conocimiento, la experiencia que tengo, puedo meter este trade aquí con $3,000, aquí, en esta zona, meterle $3,000, un solo trade, y en un solo trade puedo sacar $18,000. 3,000 por 6, $18,000. ¿Usted cree que yo hago eso fácil? No lo hago. ¿Por qué? Porque uno, no está dentro de mi gestión de riesgo y no voy a invertir una parte muy grande de mi cuenta que no me puedo permitir. Acá la cuestión va de práctica, va cuestión de educación y va cuestión de aplicar los conceptos. Así que bueno, muchachos, por el día de hoy terminamos lo que será la sesión educativa, se la subo al canal. La próxima sesión educativa, no sé qué día podemos estar sacando la próxima sesión educativa, posiblemente hablemos un concepto de liquidez o un concepto de balance, un concepto, así que por ahí vemos. Lo que quieran estudiar conmigo, bueno, no que quieran estudiar, lo que quieran operar conmigo en la sesión de New York, tienen el programa Opera conmigo en la sesión de New York, donde físicamente operamos lo que sería New York. Opera conmigo New York, operamos New York. ¿Qué operamos? El oro y libra dólar. ¿Cuáles son los resultados que tenemos en esa operativa? Esto que tú ves entre nuestra bitácora, cada uno de los trades se quedan documentados con la bitácora y se queda una cuenta auditada específicamente que le hicimos 2,40% esta semana en beneficio, cuenta auditada real para poder garantizar tus resultados. No es una cuenta demo, es una cuenta real. El porcentaje que yo saque mensualmente es el mismo porcentaje que tú por obligación deberías sacar si tú copias todos los trades tal cual como operamos en vivo. No es solamente operativa, no es solamente que Adroal opera en vivo, dice dónde va a tomar la operativa y ya. Te explico por qué voy a ejecutar el trade. Mira, voy a comprar aquí por esto, esto, esto y esto. Considero que esta zona no me gusta mucho por esto, esto y esto. Y te voy detallando exactamente el por qué detrás de cada una de las operaciones. Si quieres estar ahí, bienvenido, $47 por mes. Si no cancelas la suscripción y te vuelven a cobrar, no hay devoluciones, tienes que hacer la cancelación. Es decir, salirte del programa si no quieres durar 2 meses. Si quieres durar solamente un mes, puedes durar un mes.
Puede durar 2 meses, puede durar un año, puede durar el tiempo que quieras. Es una suscripción mensual. 30 días en el momento que te inscribes, pagas 47 y si quieres permanecer en el grupo, pagas 47 por mes y operas conmigo en vivo. ¿Qué haré lo que operar conmigo en vivo? Que saques ganancias, sí, ¿vale? Entonces, vas a ver cómo yo aplico estos conceptos que estás viendo aquí y cómo es que yo le saco beneficio al mercado aplicando los conceptos que tú ves aquí. Les mando un fuerte abrazo, se les quiere un montón, chicos, gracias por estar y nos vemos en próximas sesiones. El día lunes, el día domingo tenemos la sesión de Asia. Muchos por ahí que sí, que no, decepcionados, chicos, esto es trading, esto no se trata de ganancias. Ay, no, sí, entramos a operar y ya va el pro, porque es educador, Eduardo sabe dónde va a subir el precio, de dónde va a bajar el precio. Si yo supiera dónde va a subir o bajar el precio con exactitud, tengan por seguro que yo invierto el 100% de mi cuenta en un trade. Yo no lo sé. Yo opero basado en una ventaja estadística, así que el resto no me preocupa porque sé y entiendo cómo funciona la ventaja estadística. Y si usted quiere vivir de este modelo de negocio, empiece a pensar, empiece a meter en su cabeza el concepto de ventaja estadística, porque hasta que no entiende el concepto de ventaja estadística, usted no va a lograr retirar ni rentabilidad, ni sueñe con vivir del trading, ni sueñe con nada de eso. Usted tiene que entender el concepto de ventaja estadística, que son ganancias y pérdidas de forma aleatoria. Más claro no puedo ser. Un abrazo, se les quiere un montón, nos vemos en las próximas sesiones. Chao.